Desde sus orígenes, todas las especies viven en sociedad, crecen y se desarrollan en grupos, así como también aprenden de ellos y viceversa. En el caso del ser humano, este es inherente a la sociedad que lo rodea, es decir, el entorno ejerce una gran influencia, teniendo al grupo social como principal guía y socializador sobre la forma en la cual se comunica, piensa, siente, aprende y se desarrolla. Ya todo esto, ¿cuál es el concepto de sociedad y grupo social? El sociólogo Joseph Fichter postula que es una colectividad organizada de personas que viven en un territorio común, cooperan en grupos para satisfacer sus necesidades básicas, adoptan una cultura común y funcionan como una unidad social distinta, cuyo objetivo es alcanzar el bien común. La forma en cómo ésta se organiza, la estructura que posee, costumbres, creencias, cultura, formas de comunicación y lenguaje, influyen y son aprendidas por el ser humano. Asimismo, los grupos sociales serían aquellos que conforman una sociedad, teniendo un efecto interdependiente o cíclico del individuo para con dicho grupo o grupos. Es decir, toda la educación, contenidos, creencias que adquieres de un grupo social son de igual modo un punto de cambio para de igual modo generes un efecto en relación con tu medio y aquello que te rodea. Es ahí en donde se habla de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Evolución quiere decir que la razón por la cual una sociedad evoluciona se da porque las relaciones personales que los miembros de ese grupo establecen entre sí también se van modificando, y de esa forma un grupo puede existir a través del tiempo o readaptación grupal. Asimismo, es posible que de acuerdo a las actitudes y creencias que posee una sociedad, se formen conceptos que ésta toma como reales. Esta construcción dependerá de las características que distinguen a una sociedad de otra, así como también del espacio temporal y las demandas. Las tradiciones, modales, formas de saludar o dirigirse se han ido modificando época tras época, así como también las opiniones que tenemos sobre determinado hecho. Por tal motivo, se dice que la realidad es una construcción social, tal y como Nietzsche postula. No hay hechos, hay interpretaciones. Entonces, ¿qué se entiende por psicología social? George Mead refiere que la psicología social estudia el efecto o influencia que el grupo social tiene en la determinación de la experiencia y la conducta del individuo, siendo el principal objetivo de interés. La psicología social es una rama dentro de la psicología que analiza los procesos de índole psicológica que influencian el modo en que funciona una sociedad, así como la forma en que se llevan a cabo las interacciones sociales. En suma, son los procesos sociales los que modulan la personalidad y las características de cada persona. Otras definiciones subrayan que es la ciencia que estudia los fenómenos sociales, tratando de comprender las leyes y principios por los que se rige la convivencia entre humanos. Así pues, estudia los procesos psicológicos y sociales observables, cosa que nos ayuda a entender cómo actuamos los individuos cuando formamos parte de grupos o sociedades. La psicología social también engloba el estudio de las actitudes personales y la influencia bidireccional con el pensamiento social. Finalmente, otro elemento que la psicología social tiene en cuenta es el contexto histórico en el que ocurren los eventos psicológicos, dado que el comportamiento se da siempre sobre una serie de precedentes materiales y simbólicos que influyen en lo que hacemos. ¿Quiénes son sus principales representantes? El primero fue el sociólogo francés Auguste Comte, quien estudió varios aspectos que relacionaban el rol del sujeto en la esencia de una sociedad y cultura, así como también los fundamentos psicobiológicos que influyen de igual modo en la conducta humana. Comprendiéndolo mejor, Comte postularía esta pregunta: ¿cómo influye la sociedad en el sujeto y cómo éste se desarrolla en una sociedad? Un segundo representante de esta área de la psicología fue el filósofo economista y sociólogo alemán Karl Marx, quien sugirió ciertos conceptos y elementos que servirían para establecer las bases de la psicología social, iniciando así una línea de investigación que relacionaba las influencias culturales, institucionales, religiosas, materiales y técnicas
sobre la psicología del individuo. Entre las aportaciones de Karl Marx a los inicios de la psicología social, encontramos el hecho de remarcar que lo que pensamos y sentimos está históricamente construido, no surge de nuestro interior de manera aislada. Dentro de los aportes de la escuela estadounidense tenemos a 3 representantes: George Mead, Floyd Allport y Kurt Lewin. Este último es considerado el creador de la denominada psicología social moderna, escuela que a la par construyó los cimientos sobre los que se edificaría la psicología de la Gestalt. Es además el autor de la teoría de campo, que nos explica que las variaciones individuales de la conducta en relación a la norma están fuertemente condicionadas por la pugna entre las percepciones subjetivas del individuo y el ambiente psicológico en el que se encuentra. La conducta de un individuo no se rige por un factor individualista, sino que es resultado de la influencia con los grupos sociales, que conforman la sociedad en la cual se desenvuelve. Las características del comportamiento y pensamiento social están regidas por acciones y características de los demás, lo que dicen o hacen, procesos cognitivos, memoria, razonamiento, ideas, creencias, prejuicios, variables ecológicas, entorno físico, masas, privacidad, contexto cultural relacionado a las modas, costumbres, valores y los factores biológicos que rigen a una sociedad. Todas estas descripciones construyen a una sociedad y es precisamente eso el principal interés de esta disciplina de la psicología. Algunos ámbitos de estudio se remiten a la influencia social, la persuasión, fenómenos sociales como la obediencia y conformidad, actitudes, estereotipos, juicios y prejuicios, normas sociales, valores, rol y estatus social, grupo versus masa, cohesión grupal e interacción global. La influencia social es un proceso psicológico social en el que una o varias personas tienen un efecto en el comportamiento, actitud, sentimientos, opinión de los demás. En este proceso se tienen en cuenta factores como la persuasión, la conformidad social, la aceptación social y la obediencia social. La persuasión es definida por Cialdini como un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona mediante el uso de palabras para transmitir información, sentimientos o el razonamiento o una combinación de los mismos. Los medios de comunicación y estrategias de marketing tienen como objetivo persuadir la preferencia hacia un determinado producto, por ejemplo. Básicamente es influir a alguien mediante las palabras. Algunos experimentos famosos que comprobaron estos fenómenos de influencia social fueron los siguientes: el experimento de Asch, de conformidad social, y el experimento de Milgram, obediencia social. Solomon Asch, en 1956, notable investigador, reunía a grupos de personas en una sala y les mostraba el dibujo de una línea. A continuación, les mostraba 3 líneas de diferentes tamaños, una de las cuales tenía la misma longitud que la línea previamente mostrada, y les pedía que dijeran qué línea tenía la misma longitud que la primera. Todas las personas de la sala estaban de acuerdo, excepto una. Cuando todas las personas habían acordado en que la línea de tamaño similar era la incorrecta, el participante que no sabía nada de lo que se cosía a sus espaldas, en varias ocasiones acababa optando por la línea incorrecta al igual que los demás. Este experimento se realizó con diferentes variantes, cambiando el número de personas y la posición en la que el participante daba su respuesta. Cuanto más gente y más personas optaran por la opción incorrecta antes que dicho participante, más probable era que optara por la opción mayoritaria. Además, el hecho de que hubiera una persona que disintiera de la mayoría hacía más probable que el participante eligiera la opción correcta y no la que señalaba de manera errónea la mayoría. Por otro lado, el experimento del investigador Stanley Milgram consistía en lo siguiente: él pedía a un participante que hiciera preguntas a otro participante que se hallaba en una cabina. Cada vez que fallaba una pregunta, el participante debía presionar un botón que le administraba una descarga.
e ir subiendo el voltaje. El participante que contestaba las preguntas y recibía las descargas era un actor que fingía las descargas, que no eran reales, por cierto. La mayoría de los participantes, a pesar de los gritos de dolor del otro participante, llegaban a administrar descargas tan fuertes que podrían llevar a una persona a la muerte. Durante todo el proceso, el investigador le decía al participante que debía continuar. Posteriormente, diversos estudios pusieron de manifiesto que cuando se le pregunta a la gente qué descarga máxima serían capaces de dar, estos obvian la autoridad del investigador y tienden a dar datos poco elevados. Sin embargo, cuando participan en el experimento, la voz del investigador diciéndoles que continúen es suficiente para que lo hagan. Por otro lado, Jerrick y Zimbardo postulan que los estereotipos son aquellas generalizaciones sobre un grupo de personas. Vendría a ser la imagen mental sesgada que realiza un grupo social sobre cómo es o cómo debería ser una persona o colectivo, en base a determinadas características. Por ejemplo, un estereotipo sería el ejemplo de cerrar los ojos e imaginarnos a un cantante de heavy metal como una persona de pelo largo y vestido de negro. Por otro lado, un prejuicio sería aquella opinión, por lo general negativa, sobre cómo la sociedad cree que son las personas en base a un atributo determinado. Por ejemplo, el pensar que las personas con tatuajes son peligrosas o que las personas de otra orientación sexual son desadaptados. La discriminación es definida como el trato diferente y perjudicial o rechazo que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religiosas y orientación sexual. Diapositiva 11. Actividad de aprendizaje. ¿Qué estereotipos, prejuicios y formas de discriminación percibes en tu entorno? Tómate un momento y compártelo con tu grupo. Entonces, los fenómenos psicosociales se estudian con el fin de desarrollar estrategias para intervenir en ellos de manera positiva, cumpliendo así el psicólogo social tareas como mejorar las relaciones interpersonales, promover una mayor productividad de un grupo y una organización, fomentar la comprensión entre sus miembros y enseñar a un grupo a resolver algún conflicto que pueda estar teniendo y pueda estar dificultando su desarrollo. ¿Qué se entiende por psicología social y comunitaria? La psicología social comunitaria se encarga de estudiar los factores psicosociales, es decir, los elementos tanto psíquicos como sociales implicados específicamente en el control y el poder que las personas ejercemos sobre nosotras mismas y sobre nuestros entornos. El objetivo fundamental es producir transformaciones en las comunidades, procurando el fortalecimiento y la participación de los actores sociales en sus propios entornos. Un problema social es un conjunto de situaciones que afectan a la persona y que son manifestadas abiertamente a la comunidad. Algunos ejemplos pueden ser violencia doméstica, maltrato, delincuencia juvenil, criminalidad, adicción a las drogas, alcoholismo, corrupción, etc. Una necesidad social sería, por otro lado, la falta de disponibilidad o de calidad adecuada de aquellos elementos indispensables para la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades. Un ejemplo de ello podría ser falta de vivienda, servicios básicos, hospitales en mal estado, falta de acceso a servicios de salud y a la educación. Así, la intervención psicosocial busca mejorar la calidad de vida de los individuos de una comunidad cumpliendo tres funciones. 1. Función preventiva, buscar las causas de un problema e impedir que se haga crónico. 2. Función impulsora, facilita el desarrollo de los grupos y comunidades para conseguir mejores niveles de bienestar social. Y 3. Función integradora, dirigida a la solución de problemas, integración social de los marginados, erradicación de injusticias socioeconómicas, etc.
Así, el enfoque de la psicología social comunitaria está destinado a intervenir de forma proactiva, preventiva, mejorando así la calidad de vida de las comunidades, desarrollar personas, grupos y comunidades en habilidades y competencias, y promover soluciones adecuadas, cuyo objetivo fundamental es reducir o prevenir situaciones de riesgo social y personal, mediante la promoción de una mayor calidad de vida. A esta intervención psicosocial se añade el concepto de intervención comunitaria, el cual hace referencia a reducir o prevenir situaciones de riesgo social y personal, mediante acciones para solucionar problemas que afectan a las personas y comunidades. Actividad de aprendizaje. ¿De qué manera la psicología social comunitaria es importante en nuestra sociedad? Tómate unos minutos y comparte con tu grupo. Las funciones del psicólogo social comunitario son las siguientes: atención directa, promover, prevenir y reinsertar grupos sociales, favoreciendo su adaptación a las demandas. Formación, evalúa, investiga, diseña y organiza programas formativos para mejorar y desarrollar conocimiento. Supervisión del ejercicio profesional, planificación y programación de planes y estrategias de actuación e intervención, dirección y gestión de programas en instituciones públicas y privadas. Los contextos en los que influye son familias, comunidades, grupos de diferentes edades y contextos evolutivos, diversidad, siendo la intervención ligada a promover la igualdad, el desarrollo e integración social, autonomía, empoderamiento comunitario y convivencia saludable. Busca, del mismo modo, reforzar habilidades, valores, actitudes de respeto para el bienestar de las comunidades y así reducir la exclusión social, racismo, discriminación, desigualdad y malos tratos. Finalmente, es preciso señalar que la psicología social y comunitaria busca promover que sean las personas de la comunidad quienes fortalezcan la autogestión y promuevan la transformación. La finalidad de la psicología social comunitaria es desarrollar, fomentar y mantener el control, el poder, la participación activa y la toma de decisiones de las personas que forman una comunidad, o el llamado empowerment.